Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es su servidor Sergio Camacho Castañeda. Soy coordinador del Centro de Capacitación Carso en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El día de hoy tenemos para ustedes una sesión titulada Resolución de dudas dentro de nuestro tema Consejos prácticos para una instalación eléctrica segura en casa, el cual se impartió en los webinars pasados por nuestra compañera, la ingeniera María del Carmen Martínez Camacho, el cual se realizó una dinámica por votación en nuestras redes sociales, fue el tema ganador para poder llevar a cabo esta dinámica. Daremos respuestas a todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Asimismo, se les invita a que en nuestro chat vayan colocando sus preguntas con su nombre para poder responder todas sus dudas. Les recordamos que se van a ir resolviendo todas sus dudas en el tiempo programado. Se les dará preferencia a todas las que tengan nombre sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una pequeña evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Bien, sin más que agregar, pues iniciamos con la sesión. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Soy Mari Carmen Martínez, instructora del Centro de Capacitación Carso de la Ciudad de México. Y para mí es un gusto y un honor estar aquí para poder dar esta resolución de dudas. Antes que otra cosa, quisiera ofrecer una disculpa por no tener la cámara encendida, pero por acá, por el sur de la Ciudad de México, amenaza con lluvia y por temas de conectividad preferí dejarla apagada para no generar un mayor peso, ¿no?, en la red. Muy Pero bien. con todo gusto estoy a sus órdenes para las preguntas que ya bien nos enviaron previamente a este webinar o las que vayan surgiendo. Si me permites, Serge, y te agradezco mucho la introducción, voy a dar una Adelante. pequeña introducción precisamente al tema para que tengamos ahora sí que tela de dónde cortar, ¿no?, referente a esto. Y Perfecto, efectivamente, adelante. gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Fíjense que este webinar se presentó hace ya casi un par de años, en el 2020. Entonces, parte de este webinar es que nosotros entendamos todo el marco legal que nos obliga tanto como usuarios de nuestra instalación eléctrica como responsables, si es que nos dedicamos a este ramo, de conocer la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. ¿Cuál es el objetivo de ella? En términos generales, darle seguridad a los usuarios de las instalaciones eléctricas. Y esto es debido a que al ser energía, fíjense que la Federación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas y áreas afines llevaron a cabo un estudio en el cual determinan que el 58% de los incendios tienen un origen debido a una falla eléctrica. Entonces, pues imagínense qué tanta importancia es el conocer la norma precisamente por estos antecedentes, porque sabemos que al llevar energía, esta energía produce un calentamiento, desde luego energía eléctrica, ¿no? Y este calentamiento definitivamente puede recaer en un cortocircuito o en una falla tierra, la cual podría ser la que inicia un incendio, ¿no? Entonces, por eso la importancia de conocer tópicos importantes de la norma oficial mexicana dentro de este marco legal del cual les hablo. Por otro lado, también es importante que nosotros sepamos que la ley de la industria eléctrica en el artículo 40 marca
que es precisamente a costa y bajo responsabilidad del usuario las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, y estas tienen que cumplir precisamente los requisitos técnicos marcados en las normas oficiales mexicanas. Bueno, una vez que pasamos de este marco legal, que es importantísimo, vamos a ver aspectos un poco más técnicos, ¿no? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son en términos generales los componentes de una instalación eléctrica. En términos generales hablamos de que CFE es quien nos entrega la acometida. ¿Qué es la acometida? Bueno, son los conductores que permiten al usuario interconectarse a la red de distribución precisamente de CFE. Y a partir de este punto, es decir, a partir del medidor, ya corresponde al usuario lo que esté pasando en ese momento con su instalación eléctrica, ¿sale? Perdón, de tal forma que si nosotros estamos pidiendo un servicio nuevo, CFE nos va a pedir que a pie del medidor tengamos precisamente un electrodo de puesta a tierra con la intención de darle un camino de baja impedancia a estas corrientes de falla, de las cuales hablamos previamente, pero también para darle a través de este mismo camino salida a las corrientes estáticas que se puedan llegar a generar. Las estáticas son regularmente corrientes muy pequeñas, pero que pueden llegar a afectar los circuitos electrónicos que conforman a nuestros equipos de utilización. ¿Sale? Bueno, y es conveniente que nosotros también sepamos que el equipo de acometida se conforma desde el medidor, desde luego los conductores y hasta el interruptor de seguridad. Posteriormente, los conductores que permiten llevar a cabo la conexión entre el interruptor principal y el centro de carga es lo que nosotros conocemos como circuito alimentador. Finalmente, tenemos el centro de carga y los conductores que salen del centro de carga para poder conectar ya específicamente nuestros equipos de utilización es lo que conocemos como circuitos derivados. Ahora bien, en lo referente al sistema de puesta a tierra, el artículo 250 de la norma nos pide, como ya lo habíamos comentado, que este sistema de puesta a tierra pueda quedar aquí a pie del medidor o, en su caso, puede quedar como otra opción en el equipo de, más bien en la protección principal, que viene siendo también parte del equipo de acometida. Aquí también podríamos colocar nuestro electrodo. ¿Cuál es la intención de ponerlo tan al inicio? Pues precisamente que si se llega a presentar una falla, ya sea tanto en los circuitos derivados como en el alimentador, en cualquiera de los casos se tenga precisamente este camino de baja impedancia para que por ahí fluya la corriente de falla y evite algún daño a los usuarios de la instalación eléctrica. Ahora nosotros hablamos ahorita del interruptor de seguridad y fíjense que algo que debería de ser una práctica segura es que, que en el interruptor de seguridad solamente le diéramos protección al conductor de la fase, precisamente en el artículo 230-90G de la norma oficial mexicana, nos marca que el único conductor que debe de estar protegido en serie, precisamente, es el conductor de fase. Como lo pueden ver aquí, el neutro y la tierra pasan directamente. Quizás acá tengamos un poco de sorpresa porque probablemente en casa, si tenemos un interruptor de cuchillas, es sumamente común que el neutro también esté protegido, pero eso está fuera de los aspectos técnicos, desde luego que marca la norma. Ahora, aparte de nuestro sistema eléctrico, desde luego, casi podríamos decir que el alma de la instalación eléctrica es precisamente el conductor eléctrico, porque es el que nos permite dar
conexión, insisto, desde interconectarnos con CFE hasta llegar a nuestros equipos de utilización. En términos generales, podríamos decir que un conductor eléctrico está conformado del aislante y de la parte conductora. Y en esta parte es muy importante recordar que de acuerdo al artículo 110.5 de la norma oficial mexicana, nos dice que los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. También dice la norma que, a no ser que en esta misma se indique otra cosa. Pero el cobre, en términos generales, es el conductor que tiene mayor capacidad de conducción con respecto al aluminio, tiene una temperatura de fusión que es superior también, ¿no? Con respecto al aluminio, y su resistividad es más pequeña con respecto al aluminio. Entonces tiene muchas ventajas tener conductores de cobre. Ahora, hablando de los dispositivos prácticamente ya finales que nosotros vamos a conectar a nuestra instalación, tenemos precisamente estos, los contactos. En términos generales, nosotros podríamos hablar de que los contactos dúplex, de protección de falla tierra y de tensión restringida tienen una forma de conexión similar. Habría que ver ciertas particularidades, pero en términos generales hablamos de una forma muy similar de conexión, de tal forma que el orificio más pequeño es para poder conectar el conductor de fase, el orificio más grande es para poder conectar el conductor de neutro, el semicircular es para conectar la tierra, ¿no? Y si la caja en la cual estamos alojando este contacto fuera metálica, pues también tiene que quedar la caja conectada a tierra. Hay que recordar que el 250 dice que todas las partes metálicas de la instalación tienen que quedar precisamente aterrizadas. ¿Sale? Ahora bien, los contactos que son de tierra aislada o de voltaje regulado, también se les conoce de esta manera, son contactos que a mí me van a ayudar a poder conectar en ellos equipos que son de alta frecuencia, como cuáles, como el módem, como quizás si yo tengo mi Smart TV, como mi computadora, como estos dispositivos a los cuales yo les pido que me localicen alguna canción y la ponen, o que me busquen algún programa en la televisión o alguna película y así mismo lo hacen, etcétera. Ellos también deberían de estar conectados a este tipo de contactos de tierra aislada. ¿Por qué? Pues precisamente porque estos contactos lo que hacen es, por la parte de atrás, tienen una parte metálica que lo que genera es una jaula de Faraday. ¿Para qué me sirve una jaula de Faraday en términos generales? Pues para aislar las frecuencias altas de estos dispositivos contra los 60 Hz, que es una frecuencia muy baja que nos entrega CFE. Y en este caso, nuevamente, el orificio más pequeño es para el conductor de fase, el semicircular es para la tierra, pero en este caso para la tierra aislada. Y el orificio más grande para el neutro, y desde luego, si la caja es metálica, tiene que ir conectado a mi conductor de puesta a tierra. Otros dispositivos que yo puedo llegar a tener dentro de mi instalación eléctrica son precisamente los apagadores. Estos pueden ser sencillos o pueden ser apagadores de escalera, o también conocidos como apagadores de 3 vías. En el caso de los apagadores sencillos, si son del tipo quinciño, regularmente vamos a tener una terminal que quede exactamente a la mitad del dispositivo. Ahí es donde va la fase. Y fase controlada o regreso lo voy a tomar de la otra terminal. Insisto, estos son, si fuera del tipo quinciño. De todas maneras, todos los fabricantes siempre nos dan un diagrama o indicaciones de cómo se deben conectar. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos para leer esas indicaciones.
En el caso de los apagadores de escalera, que son del tipo quinciño, regularmente la terminal que queda al centro es para conectar la fase y los otros dos terminales son para poner mis puentes. En el caso de los contactos, ya hablábamos, ya fueran de dúplex o de falla tierra o de tensión restringida, la forma de conexión es similar. O sea, la fase al orificio más pequeño, el neutro al más grande y la tierra física al semicircular. Y aquí hay que tomar en cuenta que el artículo 210b de la norma es el que nos dice que el neutro debe de quedar acá. En el caso de los portalámparas, fíjense que también hay una disposición por parte de la norma donde nos dice que el casquillo o la parte roscada es la que nosotros tendríamos que mandar al neutro. Y aquí, en esta parte, en la parte central, llevaríamos la fase controlada o coloquialmente llamado también regreso. Si ustedes me lo dijeran, sí, sí es verdad, si yo lo conecto al revés también estaría encendiendo. Nada más que hay que recordar que el objetivo de la norma, insisto mucho en esto, es dar seguridad a los usuarios. De tal forma que se mande el neutro a la parte roscada porque es el que tiene una mayor área de contacto. Si yo simplemente quiero cambiar un foco, una lámpara, porque esta ya se averió o porque quizás quiera dar otra iluminación diferente a una habitación o a un recinto. Muchas veces no tomamos la precaución, quizás incluso hasta de bajar mi interruptor de ese circuito derivado. Simplemente me subo una escalera y hago el cambio, pero si yo no tengo aquí el neutro y no tuve la precaución de bajar el interruptor, podría ir recibir una descarga si otra parte de mi cuerpo está haciendo tierra. Por eso es que se manda al neutro. Bueno, y aquí lo que podemos ver es precisamente ya en un diagrama cómo se llevaría a cabo la conexión, por un lado, de un contacto, puede ser, insisto, de dúplex o de tensión restringida o de falla tierra. Aquí lo que tenemos es mi interruptor principal con solamente la fase protegida. Tenemos el centro de carga con un par de circuitos derivados. Podemos ver que aquí cada circuito lleva su propia fase, su propio neutro y su propio conductor para la tierra física. ¿Sale? En el caso del circuito para el alumbrado, vemos que la fase llega a la terminal central de este apagador, que del otro estamos sacando el retorno o fase controlada y a la parte roscada llega el neutro. En este caso, las tierras están indicadas de esta manera porque si tanto el apagador como la luminaria estuviesen conectadas a una caja metálica, pues la caja metálica tiene que quedar aterrizada. Y en este siguiente diagrama lo que tenemos es un ejemplo para la conexión de apagadores de escalera. Entonces, fíjense, saco la fase de aquí de mi interruptor termomagnético y lo envío a la parte central de este. Los puentes, como pueden ver, son estos que están en azul y la fase controlada o regreso la saco del otro apagador y la voy a mandar a la parte central porque la parte roscada va al neutro. ¿Sale? Y nuevamente la indicación de la tierra es porque si estos par de apagadores o el foco están conectados a una salida que es metálica, pues esa salida tiene que quedar aterrizada. Por el lado del contacto de fuerza, vemos nuevamente que el orificio más pequeño va a la fase, que el otro, el más grande, va al neutro y el semicircular va a la Tierra. Y aquí también tenemos una desviación de la Tierra porque si aquí la caja donde yo estoy alojando este dispositivo fuera metálica, pues también tiene que quedar aterrizada.
Vamos a ver este video, nada más permítanme tantito, por favor. Los cortocircuitos se han convertido en la principal causa de incendios en las casas habitación del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En los últimos 4 meses, más de 100 viviendas se han quemado, dejando no solo pérdidas materiales, sino incluso humanas. Bueno, desde que empezó la administración llevamos 436 incendios, de los cuales una gran cantidad son de casas habitación. Tenemos aproximadamente 129 de casas habitación, el resto son zacatales y incendios de carros, ¿verdad? La mayoría de estos incendios son por cortocircuito, algunos son porque prenden alguna veladora, alguna fogata, y pues bueno, son las causas más probables que se llegan a presentar en este tipo de incendios. En el mes de enero se registró el número más alto de incendios en las viviendas, con un total de 44 casos diferentes. Las autoridades alegan que los responsables han sido los mismos dueños de las casas, ya que no toman las medidas de seguridad con los aparatos eléctricos y sus conexiones de luz. Más que todo es que hay que estar pendiente de lo que son los cortocircuitos, el no saturar las instalaciones eléctricas, el que tengan sus fusibles. Muchas de las casas que hemos visitado tienen el clásico diablito, que en lugar de ponerle el fusible le ponen un pedazo de fierro, un pedazo de alambre, y de alguna manera pues si llega a haber una alta de corriente pues no se bota, ¿verdad? En algunos pues no prender lo que son las veladoras, no meter lo que son anafres, leña, para evitar lo que son los incendios. Uno de los incendios más lamentables que ocurrieron en esta ciudad fue el 11 de diciembre del año pasado, donde una mujer de 33 años y su hijo de 3 murieron calcinados dentro de su vivienda. Con imágenes de Asael Rubio, informó para RN Noticias, Cecia Gómez. Bueno, pues para ya dar paso a las preguntas, nada más hablar de ciertas conclusiones donde evidentemente es importante contar con una instalación eléctrica que cumpla con los requisitos que marca la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas para que esta instalación nos dé, por un lado, una vida útil de al menos 40 años, pero sobre todo de llevar a buen puerto a todos los usuarios de esta instalación eléctrica, ¿no? Por otro lado, también es importante que los productos eléctricos que se lleguen a seleccionar para nuestra instalación eléctrica, pues estén certificados, debido a que pues hay prácticas desleales en el mercado. A veces se introducen materiales que no cumplen con los requisitos mínimos normativos para estar ahí, sin embargo, están en las tiendas, ¿no? Entonces, pues eso sería la pequeña introducción antes de entrar ahora sí que en materia y ahora sí dar paso a la resolución de dudas. No sé si me pudieras ayudar, Serge. Sí, Mari, muy bien, la verdad, pues ahora sí que volvimos a recordar muchas cosas y muchos consejos, como bien lo dice aquí el título, consejos prácticos. Y yo creo que tenemos ahora sí que bastante material para poder, ahora sí que estar aquí respondiendo las preguntas. Y pues vamos a iniciar, Mari, vamos a iniciar con la primera que aquí nos hizo llegar nuestro compañero Gabriel Hernández y nos pregunta lo siguiente: ¿existe alguna forma de salir de la tarifa DAC una vez que se está en ella? Ok. Sí, desde luego que sí. Mira, aquí nada más mencionar que la tarifa DAC es la tarifa doméstica de alto consumo. El gobierno federal da un subsidio a todas las tarifas que va de la tarifa 1, 1A, 1B hasta la 1F. Esas tienen un subsidio gubernamental. Sin embargo, la tarifa DAC ya no lo tiene. ¿En qué momento algún usuario puede pasar
a este régimen de tarifa DAC? Bueno, pues cuando excedemos el consumo límite que para cada una de estas tarifas pone CFE. Por ejemplo, en la Ciudad de México, prácticamente en el área metropolitana, también allá en tu ciudad, en Guadalajara, en el estado de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, una buena parte de los municipios estamos asignados con tarifa 1. Y la tarifa 1, CFE dice que el límite para seguir contando con el subsidio gubernamental son 250 kilowatts hora por mes. Ahora, cuando me mandan la tarifa DAC, no es precisamente al primer mes que yo ya rebasé esos 250. CFE establece el año móvil. ¿Qué es un año móvil? Pues los últimos 12 meses que se tengan, no precisamente es cada año de enero a diciembre, sino ahorita que estamos en el mes de julio, que es lo que tomaría en cuenta CFE, desde el mes de agosto del año pasado hasta julio. De ahora, del 2022, ahí tenemos los 12 meses. Si nosotros decimos que por un mes son 250 kilowatts hora en tarifa 1, entonces por 12 meses estamos hablando de 3,000 kilowatts. En tanto CFE vea que nosotros ya excedimos esa capacidad, entonces es cuando entramos a la tarifa DAC. Como usuario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, revisar mi instalación eléctrica, hacer desde luego un estudio de cargas para saber por qué estoy sobrepasando esos 250 kilowatts hora. Y quizás empezar a desconectar las cargas que la misma CFE y el FIDE en su momento le llamaron cargas vampiro. ¿Qué es lo que significa esto? Que a lo mejor yo dejo conectadas mis pantallas, mi horno de microondas, a lo mejor el radio, en fin, una serie de dispositivos que en tanto tengan algún LED que encienda, ya me están haciendo un consumo de energía eléctrica. Es un consumo mínimo, pero que de todas maneras suma para el total que a mí me cobra CFE. Y también revisar mi instalación eléctrica para ver si no tengo sobrecargas y esto me esté también provocando estar por encima de este estándar. Si nosotros logramos poner un mayor quizás número de circuitos derivados, de desconectar las cargas que regularmente no usamos hasta que ya estas se vayan a emplear, podríamos ir bajando estos consumos y si volvemos a estar como máximo en los 3,000 kilowatts hora en los últimos 12 meses, en ese momento CFE nos regresa a la tarifa que nos corresponde. Si éramos tarifa 1, nos regresa a la tarifa 1. Si éramos tarifa 1A, nos regresa a la misma. O sea, a la que tengamos de origen asignada por CFE. Pero sí es posible, desde luego, regresar a una tarifa usual, digámoslo así, y sobre todo que tenga el subsidio por parte del gobierno federal para no pagar tanto. Muy bien, Mari. Excelente. Mira, aquí ya tenemos en el chat ya preguntas, que bueno, nos da mucho gusto que también aquí nuestros compañeros que están en vivo nos estén compartiendo sus dudas y sus preguntas. Voy a hacer la primera de aquí de nuestro chat y Claro aquí que nos sí. dice lo siguiente Ángel García. Dice, aparte del grabado en los aislantes de los cables, ¿cómo puedo verificar si un cable está certificado? Ya que también es algo que se puede alterar más en los productos chinos. Claro. Bueno, desde luego, como ya bien lo menciona nuestro querido amigo y compañero Ángel, en el grabado de los conductores debe de venir quién es el organismo que está dando la certificación. En México regularmente es ANSE. De todas maneras, la caja en la cual viene este producto también debería de venir marcado por ANSE. Efectivamente, los productos chinos son de tal o tienen tal alcance que copian todo idéntico, ¿no? ¿Cuál sería un indicio para nosotros, sin tener que abrir la caja, sin tener que ver el grabado,
de que el conductor probablemente no corresponda. Primero que nada, ¿cuánto me cuesta? Si nosotros estamos viendo un conductor, por ejemplo, de calibre 14 que anda por ahí de los 800 pesos, 700, pues ya empezamos a dudar, ¿no? Porque no habría una correspondencia entre el valor del cobre con respecto al precio que nos están, en el cual nos están ofreciendo ese producto. Ahora, una vez que ya abrí la caja, pero sin tener todavía que hacerle pruebas, etcétera, o sea, ya ponerlo a trabajar, el color del cobre también debe de darnos un indicio. Un cobre de primera, ahora sí que un cobre de primera que no ha sido reusado ni mucho menos, tiene un color más bien tirando a, es más, me voy a regresar aquí, por acá hay un conductor, pero sería un color entre un poco rosado, un poco, como lo vemos aquí tal cual, ¿no? Si esto es muy café, significa que ese cobre ya fue reutilizado en varias ocasiones y nos están metiendo ahí pues un producto que ya, pues más bien su vida útil ya va en decadencia, ¿no? Entonces, el color también es otro de los indicios que nosotros podemos observar, incluso sin tener aún que poner a trabajar el cable. Ujú. Entonces, yo creo que esos serían algunas de las características que yo tendría que buscar. Desde luego, siempre tratar de comprar productos que estén certificados, porque la certificación lo que nos dice es que ya pasaron por los procesos de las pruebas que pide tanto la NMX J10 como cumplir con la NOM 63, que es la de productos eléctricos. Muy bien, excelente, muy bien, Mari. Mira, aquí tenemos otra pregunta también del chat, ya se están animando nuestros compañeros, Muy qué bueno, bien, para nos eso da, es. así es, nos da mucho gusto, que participen, eso es lo importante y ese es el objetivo de aquí de nuestras pláticas. Bien, tenemos a José Luis Torres, Mari, que nos pregunta, ¿de dónde vienen las conexiones de la puesta a tierra y la tierra aislada? Ok, si la pregunta es dónde surge, precisamente, me voy a regresar aquí en la propia presentación, porque nosotros comentábamos precisamente aquí en el sistema de puesta a tierra que una de las posibilidades es que mi sistema de puesta a tierra a través de la varilla Copperwell empiece aquí, a pie del medidor. Si yo le estoy pidiendo a CFE un servicio nuevo, CFE me va a pedir tener aquí, precisamente al pie del medidor, esta varilla. Ahora, no es solamente hincar la varilla, tenemos que cumplir con varias cuestiones. ¿Cuál es la más importante de ellas? Precisamente tener un camino de baja impedancia. ¿Y cuál es la baja impedancia? Que como máximo, cuando yo hago la medición del sistema de puesta a tierra, sean 25 ohms máximo. ¿Y por qué 25 ohms? Porque comparado, por ejemplo, con el cuerpo de una persona que esté descalza sin equipo de seguridad ni nada, estamos hablando de que esta persona estaría entre 250 y 300 ohms de resistencia. Entonces, de acá sería 10 veces menor, por lo cual, obviamente, la corriente preferiría ir hacia allá. Una vez que la persona ya tiene zapatos dieléctricos, una vez que la persona tiene ropa de algodón, etcétera, ya la resistencia sube a varios miles de ohms, entonces, pues con más razón. Pero uno de los puntos sería aquí. Ahora, si yo, por ejemplo, pues hace más, ¿qué será? De unos 13, 14 años, aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pedí mi sistema, pero antes era CFE, Luz y Fuerza quien daba este servicio, ellos no pedían tener el sistema de puesta a tierra, entonces podría ser que yo lo colocara aquí. También es posible tenerlo aquí. El interruptor principal. De ahí, como pueden ver, hacemos la unión entre el conductor de la tierra y del neutro, y de aquí surge mi sistema. Si yo llevo
Ahora, ojo con lo que les voy a decir, porque en casa habitación ciertamente hay ciertos equipos, pero son limitados los que requieren tener la tierra aislada, ¿no? De aquí mismo puedo sacar mi tierra aislada, pero les digo que ojo porque si esto yo lo traslado, por ejemplo, a un sistema mucho más grande para, por ejemplo, unas oficinas o algo por el estilo, hay subestaciones específicas que van a ser las de tierra aislada para poder ahí conectar todo lo que refiere a los equipos de comunicaciones y computadoras, etc., ¿no? Access Point y todo lo que refiere a la parte de comunicaciones. Hay quienes tienen una subestación, perdón, específica para la tierra aislada. Pero en casa habitación no tenemos, o sea, me estoy refiriendo a lo mejor 100 salidas que sí requieren tener la tierra aislada, en ese sentido, obviamente hablando de empresas, ¿no? En casa no requerimos tanto, sí lo requerimos, pero son limitados los equipos que vamos a ocupar. Entonces, de aquí mismo, de este mismo punto, ya sea de aquí o de acá, yo puedo sacar la tierra física y la tierra aislada sin ningún problema. Nada más que, ojo, obviamente la tierra aislada, pues como su nombre lo indica, tiene que ir con aislamiento. Ojalá que haya quedado claro para el compañero que hizo esa pregunta. Ok, muy bien, Mari. Perfecto. Mira, aquí tenemos una pregunta de ya una compañera que ya se están animando también, las Qué bueno. compañeras. Excelente. Marisol Bravo nos pregunta lo siguiente, Mari. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No me queda claro dónde se conecta la tierra para lámparas. ¿Podrían dar un ejemplo dónde se colocaría si tengo un foco y un apagador? Gracias. Ok. A ver, si te refieres aquí, a esta parte, te lo voy a dibujar, Marisol. Esta lámpara no queda, físicamente no queda así. Tú la metes regularmente en una caja. Puede ser una caja cuadrada, ¿sale? Si esta cajita en la cual, voy a tratar de dibujarlo acá. Ay, perdón. Ok, si de aquí yo estoy sacando mi lámpara y esta caja, la que tenemos acá, es metálica, ¿sale? Significa que esta caja, ay, perdón. Significa que esta caja es a la que yo le estoy llevando el conductor para la Tierra. En este caso traeríamos el neutro a la parte roscada de mi lámpara, ¿sale? Y desde luego a ver, déjenme borrar todo, porque luego aquí se emociona mi mouse. Ok, a ver, la fase la tenemos aquí, a la parte media. El neutro lo tenemos a la parte roscada. E insisto, si aquí tuviéramos esto de todas maneras tiene que salir de una caja. Si esta caja es metálica, aquí es donde llevo el conductor de tierra, tal cual como lo vemos aquí. ¿Sale? ¿Y de dónde nace la tierra? Pues es de donde yo tenga mi varilla de puesta a tierra, como ya lo hemos comentado. Ojalá que con eso le quede claro a Marisol. Sí, yo creo que sí. Si no, con todo gusto, Marisol, nos puedes aquí hacer alguna otra pregunta, ¿eh? Adelante, con toda confianza. Y mira, aprovechando aquí tenemos otra compañerita, Andrea Rodríguez, nos Ajá. pregunta, ¿cada cuándo se debe de dar un mantenimiento a las instalaciones eléctricas de nuestra casa? Pues es prudente y es conveniente hacer este mantenimiento cada 5 años para Bien. que este mantenimiento nos permita que por lo menos en 40 años tengamos una instalación que sea segura antes que todo práctica, y también que nos permita estar dentro de los estándares que pide CFE para permanecer en la tarifa que me corresponde y que sea subsidiada por el gobierno. Muy bien, perfecto, Mari. Mira, aquí tenemos otra pregunta de nuestro compañero Ángel García.
y nos dice, ¿a partir de cuántos kilowatts hora se puede instalar un panel solar para reducir el costo en un servicio domiciliario residencial? Mira, no hay un mínimo. Realmente más bien tú lo tendrías que ponderar. Fíjense que el tema de energía solar es algo que no nos va digámoslo así, hacer sonar nuestra caja personal, ¿no? En el corto plazo. Aún hoy en día, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de que ya hay un mayor número de usuarios, ¿no? De los paneles solares, siguen no siendo tan baratos. Entonces, no es que yo tuviera que esperar algún cierto consumo de kilowatts hora. Ahora, si yo de antemano sé que estoy sobrepasando los estándares, insisto, de CFE, y esto va a implicar que me mande la tarifa DAC, a lo mejor ahí sí sería conveniente tener un panel solar para que me ayude a precisamente desahogar esta situación y la energía que yo esté consumiendo pues no sea tan cara. Pero no es que haya un estándar, nadie lo tiene, no, ni siquiera CFE dice si estás en tal lado en tal consumo lo debes de poner y si no, no. Ya es una práctica, digámoslo así, personal, desde luego donde tú haces una evaluación técnica, tienes que hacer un estudio de cargas, qué tanto tienes, insisto, conectado, cuál es la tarifa que te corresponde. Y en ese sentido es importante mencionar que las tarifas las tarifas de casa habitación, que sí tienen subsidio gubernamental, son las que van de la 1, 1A, 1B, etcétera, hasta la 1F. Y estas tarifas CFE las asigna de acuerdo al lugar o al área geográfica donde se encuentre la casa en cuestión. Comentábamos hace un momento que la tarifa 1 es la que dan aquí a la Ciudad de México, a una buena parte de los estados de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, el Estado de México, Guadalajara, en fin, hay varias ciudades donde se asigna la tarifa 1. Es la única tarifa que no está amarrada a una temperatura media mínima en los meses más calurosos del año. Por ejemplo, a partir de la tarifa 1A, CFE pide que se tenga una temperatura media mínima de 25 grados centígrados y así lo va subiendo hasta llegar a la tarifa 1F. Ahora, por ejemplo, para la tarifa 1, y que yo pueda seguir permaneciendo en ella, mi consumo tendría que ser de máximo de 250 kilowatts hora por mes. En el caso de la 1F, por ejemplo, por mes, lo que me permite es hasta 2.500 kilowatts hora. Obviamente pensando que estas tarifas están asignadas para los estados donde la temperatura es alta, que ahorita, en este momento, a lo mejor en Mexicali, a lo mejor en algunos municipios de los estados de Sonora, de Tamaulipas, de las Baja Californias, etcétera, están cerca de los 45 grados centígrados y esto obliga, evidentemente, a tomar medidas como si no podemos tener un aire acondicionado, al menos tener ventiladores y esos usos obviamente repercuten en mi consumo eléctrico. Sí o sí van a repercutir ahí, ¿sale? Entonces, insisto, no es que tengamos un consumo específico y entonces ya por eso la misma CFE nos pida poner paneles solares. No, ahora sí que es un acto personal, digámoslo así, obviamente basado en lo que yo voy a tener conectado y desde luego haciendo un análisis económico, sí, en cuánto tiempo se va a pagar solo ese panel solar, que insisto, no es barato, ¿sale? Nada más déjenme ponerle que estos consumos son por mes.
Ojalá que le haya quedado claro al compañero y si no, pues aquí estamos con toda confianza y con todo gusto. Ok, Mari. Mira, aquí tenemos varias preguntitas. ¿Sí? Vamos viendo a ver si las podemos, les podemos resolver Claro que sus sí. dudas, Mari. A lo mejor nos podemos, como bien lo hacemos, nos gusta profundizar, nos gusta dar una explicación muy clara y muy precisa. Pero vamos a ver si podemos resolverles estas preguntitas aquí a varios que ya están bien animados, Mari. Así es que Eso es todo. ahí te las voy a echar una por una y pues ahí las vamos sacando. Exactamente, una por una es Mira, lo mejor. Bien ahí dicho. va la, Ya hasta me órale, ahí va. emocionó, ¿no? De que estén participando. Muchas gracias. Sí, la verdad que padre, ¿eh? Nos da mucho Ujú. gusto esto. Mira, aquí Abigail nos pregunta lo siguiente. Una duda, ¿se puede hacer una interfaz entre un panel solar y una cometida monofásica? Sí se puede. Lo que yo tendría que hacer es pedirle a CFE un medidor que le llaman. Ay, Dios mío, ahorita se me fue Bidireccional. el. Ah, gracias, exactamente, bidireccional. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, hasta cierto punto CFE me va a estar surtiendo y en otro momento, desde luego, el panel solar. Entonces sí se puede, eso es perfectamente válido, pero hay que pedirle a CFE esto. Excelente, muy bien. Perfecto, Ujú. María, ahí va otra. Ricardo Cabrera nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede poner una puesta a tierra independiente del centro de carga y poner solo en un cuarto? ¿O qué conflictos tendría hacerlo? Excelente tema. Saludos, ingeniera María. Ah, gracias. Mira, la situación es la siguiente. Nosotros siempre tenemos que buscar, vuelvo a insistir mucho en esto, tener un camino que sea de baja impedancia. ¿Por qué no es conveniente tener una tierra que quede, digamos, aislada de todo el sistema eléctrico? Todo el sistema eléctrico puede estar conformado por un único electrodo o si yo no alcancé esos 25 ohms de los cuales estamos hablando, que esto en términos generales es para baja tensión, puedo llevarlo a cabo con 2 o más electrodos. Si yo coloco más de un electrodo, lo que sí tengo que buscar es que entre uno y otro haya una distancia mínima de 1.8 metros. ¿Sale? Pero, ¿por qué establecer eso? Porque siempre que hay un cortocircuito, la corriente lo que va a buscar es un camino específico hacia dónde irse. Y el que siempre se busca es el que tenga precisamente esta menor impedancia. ¿Sale? Entonces, este es el motivo por el cual yo no le recomendaría que tengan un sistema independiente de tierra y sobre todo, y más importante que nada, que ese sistema no cumpla con los 25 ohms máximo que nos pide la norma. E insisto, tiene razón en que mientras más pequeño sea este valor de impedancia, obviamente va a permitir mucho, con mucha más soltura, digámosle así, el drenar las corrientes que no pertenecen al sistema naturalmente. Muy Ojalá que bien, le quede claro al compañero que nos está haciendo esta perfecto. pregunta. Muy bien, Mari. Aquí tenemos otra pregunta de Luis Ramírez y nos dice, ¿hay alguna asociación donde podamos localizar profesionales técnicos que realicen estas instalaciones con todas las normas, es decir, que estén certificados? Híjole, pues tanto como una asociación yo no me atrevería a comentarlo. Lo que sí les puedo decir es que a través del conocer existe una norma o una que es de competencia, ¿no? Donde me parece que es el estándar 118, algo así, que es precisamente habla acerca de instalaciones residenciales en baja tensión. Si una persona tiene esa certificación, bueno, pues ya pueden confiar en ello, pero que exista una asociación tal cual, insisto, no sé si por ejemplo, allá en Guadalajara existiera aquí
No me atrevería yo, sinceramente, a dar algún nombre porque no me consta, ¿no?, que tengan sus asociados esta certificación por parte del Conocer. Y nada más ahí en ese sentido, hacer mención que el Conocer es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, y precisamente la intención de hacer este tipo de estándares de competencia es darle oportunidad a los técnicos que se han formado en el campo, ¿no?, de certificar los conocimientos que durante muchos años les ha llevado, ¿no?, llegar a ellos, pero que a lo mejor por circunstancias de la vida no pudieron certificarse en una universidad o en un sistema de educación media superior, ¿no? Para eso está el Conocer. Entonces, más bien yo pensaría en buscar al personal técnico que tenga esta certificación de parte del Conocer, básicamente. Muy bien, Mari. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Gaby Pérez y nos dice, ¿cuáles son los criterios para dividir el centro de carga? Gracias. Ok. Mira, Gaby, el centro de carga, fíjate que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas lo que nos marca en términos generales es lo siguiente. Si la casa, habitación es superior a 60 metros cuadrados en su construcción, entonces debe de tener al menos un circuito de alumbrado, al menos 2 circuitos para aparatos pequeños, al menos uno para la lavadora, uno para el baño y por lo menos uno, pero eso depende, para cargas que sean de alto consumo. ¿Como cuáles? Como los aires acondicionados, como el horno de microondas, como calentadores, como estufas eléctricas, por ejemplo, motores, desde luego tienen que ir en circuitos derivados independientes. Esa sería la manera en la cual deberíamos de dividir, por lo menos tener 6 circuitos derivados, ¿no? Si la vivienda es superior a 60 metros cuadrados. Si no lo es, se puede quedar solamente en 2 circuitos, uno de alumbrado y uno que se le conoce como alumbrado, como circuito de fuerza. Sin embargo, siempre es importante, digamos, al margen de esto que marca la norma, sería muy importante que nosotros procuráramos, si la vivienda pues es de menos de 60 metros cuadrados, no limitarlo nada más a tener un par de circuitos derivados, sino procurar por lo menos las cargas altas como la lavadora, como el horno de microondas y, en fin, en función de lo que tengamos en casa, esas ponerlas en circuitos independientes. ¿Qué es lo que pasa técnicamente? Si yo combino, ¿no?, varias cargas, y ustedes seguramente lo han llegado a ver si es que en casa tienen, por ejemplo, nada más 2 circuitos. Cuando yo pongo el microondas, seguramente desde el alumbrado me doy cuenta que empieza a haber problemas porque el alumbrado empieza a bajar o a ponerse un poco intermitente, ¿no? Y esto es precisamente por el consumo alto que se tiene. Como una anécdota, yo les podría platicar que en la casa de una conocida, cada vez que querían conectar, por ejemplo, poner unas palomitas o calentar para su café o etcétera, en pocas palabras, usar el microondas, tenían que desconectar el refrigerador para que no se botara el termomagnético. Entonces, así sería la repartición, sobre todo basados en la parte del 210.11c de la norma, donde, insisto, para viviendas de una construcción superior a 60 metros cuadrados, tener en cuenta esto que les comento. 2, al menos, insisto, el de alumbrado, dos circuitos para aparatos pequeños, uno para el baño, uno para la lavadora, y procurar tener en circuitos derivados independientes los aparatos que son de cargas importantes. Muy bien, Mari. Bien, mira, aquí tenemos a José Cuellar y nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes. En la instalación eléctrica de una casa que no cuenta con cableado de puesta a tierra
y los ductos no permiten colocar más cables por saturación de los mismos y cuyos contactos además se encuentran colocados sobre cajas metálicas, ¿cómo podría corregirse esta situación? De antemano, gracias por la ponencia y su respuesta. Saludos. Gracias. Híjole, bueno, a ver, mira, una de las soluciones podría ser que pues se pusiera una nueva tubería que quizás tuviera que ir expuesta, o sea, no que fuera embebida, sino que fuera sobre la pared, pero con con todos tus conductores eléctricos. Hay que tomar en cuenta que precisamente la norma en el artículo, si no mal recuerdo, es el 203, nos dice que los conductores de fase neutro y tierra que pertenecen al mismo circuito se tienen que acompañar en la misma tubería. Entonces no te podría recomendar manda la tierra aparte porque no está permitido, ¿no? Entonces una solución sería esta, porque entiendo que es un proceso caro el volver a colocar tubería que sí permita el paso de todos los conductores que se requiera, ¿no? Entonces yo creo que si fuera pues una tubería expuesta, te daría solución y te permitiría sobre todo dar colocar este conductor para la tierra física, que es tan importante que le da seguridad, obviamente, a los usuarios finales. Muy bien, Mari. Mira, aquí tenemos otra pregunta de Martín Esteba y nos dice lo siguiente. En algunos departamentos solo tienen 2 contactos polarizados en la cocina. ¿Por qué? Gracias. Ay, pues mira, ¿por qué? Pues porque así lo planeó muy seguramente la constructora. En ese caso habría que revisar, insisto mucho, en los metros cuadrados que se tengan de construcción. Pues aquí en la Ciudad de México, por el crecimiento altísimo que se tiene en ese sentido, pues cada vez los espacios son más pequeños, ¿no? Antes se consideraba que una vivienda, ¿no? Que fuera de 60 metros cuadrados o menos, quizás era para un interés bajo, ¿no? Ahorita realmente ya no tiene que ver con este tema, digamos, social, más bien tiene que ver con, pues, qué tanto espacio hay para poder hacer un departamento. Muy probablemente, quizás solamente dejaron 2 pensando en, pues, en la construcción total que se tuviera del departamento. Me gustaría pensar, la verdad, es lo que se me ocurre, que quizás fueran construcciones de una área menor que esto que comentamos. La otra que podría ser, porque no me da mayor información, es que, por ejemplo, los primeros departamentos, que son de arriba de 100 metros cuadrados, que se construyeron aquí en la Ciudad de México, datan casi de los años 50. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros ahorita nos regresamos más de 70 años en el tiempo, pues ahora sí que pareciera un poquito como las caricaturas que antes se tenían de los supersónicos, ¿no? Que cuando se iba a pensar que efectivamente íbamos a tener sesiones remotas, que el doctor nos podría revisar de vía remota y todo esto que vemos en la actualidad. Pues en los años 50 yo creo que no pensaban en la cocina, en tener un microondas. Probablemente pocos o pocas familias serían las que tuvieran acceso a tener un refrigerador. Entonces, habría que ubicar en qué momento del tiempo es que tenemos estos únicos 2 contactos. Insisto, si se estás hablando de un departamento, pero que data de los años 50, pues muy seguramente es porque no se pensaba en tener un microondas, no se pensaba en tener un extractor de jugos, es porque no se pensaba quizás en tener
No sé, quizás lo más que se pudiera llegar a tener entonces era un refrigerador y una licuadora, ¿no? A lo mejor ni siquiera se pensaría en tener una televisión ahí, un radio, en fin, todo lo que actualmente conocemos y podemos conectar. Podría ser también por ahí la situación, ¿no? Muy bien, Mari, pues híjole, ahora sí que el tiempo se pasa volando. Quisiéramos aquí estar, pues ahora sí que respondiendo todas sus preguntas. Se animaron y eso es lo padre de esto, Mari, que pues esa pequeña introducción y esa pequeña recordadita que nos hiciste, la verdad, pues ahora sí que nos prendió la chispa, ¿no? Del interés y de todas estas dudas que de repente, pues aquí las empezamos a ver. Pues muchas gracias, a todos ustedes. No sé, Mari, si quieras, agregar algo para ya cerrar la transmisión. Claro que sí. Primero que nada, agradecerles mucho su atención, desde luego las preguntas que nos hicieron llegar y ponerme a sus órdenes. Si su pregunta no pudo salir al aire por razón de tiempo, como bien lo menciona el ingeniero Sergio Camacho, pues aquí está mi correo electrónico, está a sus órdenes y con todo gusto, si la pregunta sí salió al aire, pero no era el enfoque que ustedes estaban viendo, con todo gusto estoy a sus órdenes. Y si no pudo salir por razón de tiempo, también sigo a sus órdenes. E invitarlos a los cursos que damos vía remota. A través de redes sociales pueden tomar mayores datos. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Pues muchas gracias a la ingeniera María del Carmen Martínez Camacho por su valiosa información, aclarando todas las dudas de nuestros compañeros conectados. Muchas gracias a todos los que amablemente nos hicieron llegar cada una de sus preguntas. Les recordamos que si no ha dado tiempo de contestar sus preguntas, les pedimos las hagan llegar al correo que aparece en la diapositiva. Asimismo, a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que la ponencia se subirá al canal de YouTube de Condumex. Finalmente, les pido que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que ya en estos momentos acabo de colocar en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones futuras que tendremos durante los próximos meses. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Hasta luego. Buenas tardes. Bye.